¿Lo entiendes ahora? Por Tolu. Imagina que un día, sentada en un peñasco en medio de la montaña, ves aparecer al que, hasta hace unos años, era tu marido. Hace ya demasiado tiempo que no sabes nada de él, no le has visto en años, y, para colmo, ese día es vuestro aniversario. De entrada, dudas. Normal. Después de tanta lluvia, de tanta nieve y de tantos veranos, es lógico que lo hagas. Te preguntas, ¿me habré equivocado? ¿Será él de verdad? ¿Cómo le irá la vida? Todo ello te viene de golpe a la cabeza, como si descargases en tu cerebro millones de datos y, de repente, todos ellos se agolpasen en un lugar destinado al que todo se procese poco a poco. Obviamente, los sentimientos comienzan a aflorar. Lo primero que percibes y que consigues distinguir a la perfección es su silueta. Es algo casi sobrenatural. Sus movimientos sobre las piedras, variando el peso de un lado hacia otro, son los que hacen que te pongas en alerta. Recuerda que todo esto lo estás imaginando. El estómago te da un vuelco y se te queda la boca seca. Son los nervios, claro. Y ojo, que estarán justificados. Miras una vez, dos, y sí, estás segura. Es él. Esa forma de equilibrarse con los brazos, de tensar su abdomen, de inclinarse para hacer más fuerza con su tren inferior. El mismo al que tantas veces te aferraste antaño y que atraías hacia ti para poder sentirle más cerca, fusionándose en un cuerpo. Estás segura de que, si se desnudase, tus uñas seguirán ahí clavadas, 10 medias lunas ya cicatrizadas. Entrecierras los ojos y ahora sí que no hay dudas. Nadie ha mirado más profundamente esos ojos abisales que tú, ni se ha perdido más veces en su negrura. Puedes describir sin miedo a equivocarte cada pelo de sus cejas, cada lunar de su espalda, cada vena hinchada de sus brazos que, antaño, te elevaron para besarte, para ofrecerte un punto de apoyo con el que no te cayeses nunca. Imagínate que piensas, ¿cuánto de mí dejé en él? Spoiler, mucho. Ahora, con toda la información que tienes, prepárate para lo que viene. Se acelera tu respiración. No viene solo. Le acompaña una morena de cabello largo y rizado de piernas pétreas, a la que las mallas rosas no solo le quedan mejor que a ti, sino que estás segura de que la razón por la que le sientan tan de puta madre es por las embestidas que recibe de esas caderas que antes eran tuyas y a las que tanto te asías antaño. Las náuseas llegan a tu cuerpo. Cuando el sabor ácido y acre de tu propio vómito desaparece de tu garganta, recuperas la razón. Quieres matarlos. Y, además, tendrías miles de razones para hacerlo, porque ese hijo de puta que tantas veces se introdujo dentro de ti, literal y figuradamente, viene de la mano de la que era tu mejor amiga. Y entonces todo cuadra, ¿verdad? ¿A que ahora me entiendes? Es por eso que piensas qué puedes hacer. ¿Cómo resolver esto que tienes entre manos y que se ha convertido en un acertijo que, ni de coña, quieres abandonar? Eres Dédalo perseguida por el Minotauro, pero en vez de intentar salir del laberinto, quieres volver hacia atrás, buscarle y ahogarle con ese hilo de lana de color rojo. Usas tu mente irracional para urdir un plan. Uno en el que ni la furcia de tu amiga ni el cabronazo de tu marido salgan vivos de allí. Y si lo hacen, que se acuerden de ti de por vida. Pero esto último es secundario, porque la importante siempre es la primera idea, la que hace que tu cerebro reptiliano se haga con las riendas del asunto. Creo que necesitas más datos. Claro, te he dicho que te lo imagines todo, pero no te he puesto en situación. Estás en la Pedriza. Enumera. Desprendimientos, placas de hielo, nieve derretida, una mala caída y también ese lugar. Así que, controlando ese odio que te quema por dentro y que hace que la nieve de tu alrededor se derrita, te sientas en el risco y esperas. Y piensas en tus creencias, en el no matarás, en tu bautizo no consentido, en la comunión en la que te embarcaron y en tu confirmación. Este es el único momento de tu vida religiosa en el que quisiste seguir adelante por decisión propia, por deseo propio. Que no es otro que el de comerle la boca a Víctor, el muchacho que va a confirmarse contigo y del que llevas prendada los últimos 2 años. Darías cualquier cosa por verle sin camiseta y recorrer cada uno de sus poros con tus labios eternamente, hasta el fin de vuestros días. Es por eso que las imágenes de tu maldita boda te abruman. Sobre todo el momento en el que ese anillo de oro que sujeta a tu mejor amiga, tu hermana, tu única familia elegida, se desliza por el anular de tu mano derecha. Y recuerdas cómo una punzada de dolor
te atravesaba el pecho por el miedo a esas palabras que ibas a pronunciar. Esos votos cristianos que toda mujer anhela enunciar por culpa de la puta mierda de educación que se nos da. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Una promesa vacía que, fíjate por dónde, vas a cumplir a rajatabla. Te miras las manos. Tienes los nudillos pelados, las uñas rotas, tus dedos repletos de heridas, pero en el dedo corazón distingues esa alianza que, años atrás, te fue colocada justo en ese lugar. Justo un día como hoy. Justo a la misma hora. Justo el día de tu cumpleaños. La zona que has elegido, la que parece que también Víctor ha elegido y que, casualidad, era vuestro lugar favorito, se compone de un risco con una piedra plana que sobresale varios metros por encima del vacío. Desde ahí hay una panorámica preciosa del valle, salpicado por decenas de formaciones rocosas, algo de poco interés, pero que para vosotros siempre fue especial. Repetisteis decenas de veces ese camino y, por lo que ves, no habéis dejado de visitarlo. 30 metros de caída libre son las que os separan de la seguridad de la parte alta. Un mal paso lo puede tener cualquiera, y este fue el sitio elegido para pronunciar aquella promesa eterna que finalizasteis a dúo con un «hasta que la muerte nos separe». Con lágrimas en los ojos, ves a la que fue tu amiga, que se acerca al promontorio con miedo, con cara de sorpresa, y mira hacia abajo, y después a los ojos abisales de Víctor, y de nuevo al vacío. Y entonces, lo sabes, a esa caída no se puede sobrevivir. Al menos, eso piensas. Ya quedan muy pocas opciones. La ira que sientes te traspasa la piel, la ropa, trasfunde tu propio ser y atraviesa los átomos que forman tu naturaleza, que se amontonan unos sobre otros y emanan una energía imposible de percibir. Ya están casi a tu lado. Él, altivo, seguro de sí mismo. Tira de ella, que mantiene el brazo estirado por la tensión. Da la sensación de que no quiere acompañarle, que se niega a llegar hasta el borde, pero él insiste. Sus ojos brunos la miran con detenimiento y escuchas a la perfección cómo le dice: ¿te fías de mí? ¿Es posible que el muy hijo de puta haya utilizado la frase de Aladín para convencerla? Ella, la imbécil de tu amiga, la usurpadora del reino, le mira desarmada y contesta con un «claro», que suena a huesos rotos. Ya no puedes aguantarte más. Sales de la nada como un torbellino y vas directa hacia él. Tu primer instinto es elegirla a ella. También es parte responsable de vuestra separación, la actriz principal de esta película en la que partías con el papel protagonista, pero en el que has quedado como una simple secundaria prescindible a mitad de filmación. Algo en ti se inflama, y cuando estás a escasos centímetros de llegar, ambos salen despedidos por los aires. Sus cuerpos caen al vacío y se golpean contra las piedras que hay en la pronunciada pendiente. Valeria, que así se llama la farsante emocional, cae tras él, rodando en una trayectoria diferente, pero igual de lesiva. Tus ojos solo tienen atención para el cuerpo musculado del hombre, que recorre los 32 metros de pendiente pedregosa como si fuese un tronco seco. Va dando tumbos, con los brazos y las piernas separadas del cuerpo, cortándose con todas las rocas que encuentra por el camino. Tarda solo 4 segundos en llegar al fondo y queda completamente envuelto por la maleza, escondido de cualquier visitante que se acerque a disfrutar de esta maravillosa vista. A ti te da absolutamente igual, pero ella ha tenido el mismo destino. Yace allí tirada, junto a tu marido, boca abajo y sepultada por los matorrales y alguna que otra piedra que cae rodando hasta allí, y sonríe satisfecha. Ya sabes, el refrán de los pájaros y el tiro. Así que, llegadas a este punto, Valeria, después de todo lo dicho, de todo lo que te he enseñado, ¿me entiendes? ¿Me entiendes ahora? ¿Me entiendes ahora? Declaración jurada de Valeria Díaz Díaz. Hospital 12 de octubre, Madrid. Mi nombre es Valeria Díaz Díaz y juro ante Dios y ante cualquiera que quiera escucharme que yo no tuve nada que ver en la muerte accidental de Víctor Jadraque Ortiz. Es por eso que procedo a describir todo lo que sucedió para que quede constancia de mi inocencia y se disipe cualquier duda que pueda saltar tanto al tribunal como a la familia del propio Víctor. Víctor y yo nos conocimos hace más de 20 años, en Getafe. Por aquella época acudíamos a la parroquia de San Sebastián, en la misma localidad,
para recibir formación en el catecismo y así poder confirmarnos. Yo no le conocía de nada. Nunca le había visto, ni en el colegio, ni en el instituto, ni siquiera el par de veces que había salido con mis amigas a las llamadas discotecas light. Por otro lado, Patricia era mi mejor amiga desde hacía más de 8 años y siempre hablamos de confirmarnos juntas. Nos conocimos en la EGB y nos convertimos en uña y carne. Ella no vivía la fe de la misma forma que yo, pero se apuntó porque sabía que a mí me hacía muchísima ilusión. No quiero decir con esto que Patricia fuese una mala cristiana. La lejanía de esos días, supongo que la madurez también, me han enseñado que el amor a Dios y sus preceptos los siente cada uno a su manera. Y Patri lo hacía de una forma menos exigente que la mía. Salía con muchachos, fumaba de vez en cuando, participaba en botellones con sus compañeros del Insti, pero nunca fue más allá de eso. Lo normal a nuestra edad y con las hormonas a todo trapo. 4 besos con un chico y poco más. A ese, de hecho, le atizó con una piedra por meterle mano bajo la falda durante las celebraciones del Día del Cerro. Salimos de la parroquia exultantes por el compromiso que habíamos contraído con Dios y con nuestra comunidad. Yo ya sabía que a ella Víctor le hacía tilín. Algo lógico, por otro lado. Era alto, fuerte y con una cara bonita. Y tenía moto. Aquella tarde salimos a celebrarlo y pasó lo que tenía que pasar. Patri bebió un poco más de la cuenta, le entró a Víctor y este se dejó hacer. Se acabaron enrollando, algo que a mí no me hizo mucha gracia. Y no me malinterpretéis, tenía fama de picaflor. Cada semana aparecía con una chica diferente. Le vimos con gordas, flacas, altas, bajas, morenas, pelirrojas, unas malotas, otras pijas, algunas reservadas, escandalosas, otras calladas. Víctor no le hacía ascos a ninguna muchacha dispuesta a meterle la lengua en la boca, así que yo hice lo que se le supone debe hacer una buena amiga. Avisé a Patri de aquellas idas y venidas, y ella no me hizo ni puto caso. Y desde aquel día hasta... bueno, ya saben qué quiere decir. Desde que se liaron hasta que ella se fue de casa, pasaron más de 15 años. Entre medias, una boda en la sierra en la que yo misma llevé los anillos, una hipoteca, prácticamente 0 problemas y, bueno, su desaparición. Es verdad que en los últimos meses la vimos algo alicaída. Quizá la imposibilidad de ser madre tuvo mucho que ver. De verdad nos habíamos prometido decenas de veces que, si teníamos hijas, les pondríamos nuestros respectivos nombres. Ninguna pudo cumplir con aquella promesa. Ella por razones médicas y yo porque al final, bueno, nunca encontré el hombre adecuado para ello. Tampoco tuve la fortaleza o la valentía de lanzarme a hacerlo en soledad, como han hecho otras muchas mujeres. Tanto su madre como yo le recomendamos que fuese a terapia. Y lo hizo. Se lo tomó muy en serio, y prometo que notamos incluso un cambio en su actitud, más positiva y con una mirada hacia el futuro con una alegría inusitada. Y fue cuando, de repente, se esfumó. Así llegamos a los días en los que dejó aquella nota en la mesita de noche y desapareció para siempre. A mí nunca me dijo de manera explícita que iba a dejar a Víctor. Sí, claro, tuvo dudas. Pero no por él, sino por ella. Dudaba de ser buena esposa por culpa de su útero. Es cierto que no estaban bien. Estaban pasando un bache, como cualquier otra pareja. Él tenía muchos problemas en el trabajo, se ausentaba demasiado de casa por culpa de los numerosos viajes, y ella se sentía abandonada y sola con sus propios remordimientos. Fue un trauma. Para todos. Sus padres hicieron todo lo posible por encontrarla. Pusieron carteles, hicieron llamamientos públicos, contactaron con asociaciones de desaparecidos. Llegaron a salir en un programa incluso. Mientras tanto, Víctor, bueno, no podría decir que lo pasó peor que los padres, pero se lo tomó de otra forma. Se encerró en casa y en sí mismo, y durante meses nadie supo nada de él. Como podéis imaginar, la policía se lo llevó en innumerables ocasiones a comisaría para interrogarle como principal sospechoso. Víctor siempre colaboró con las autoridades hasta que, un día, cerraron el caso por falta de pruebas. Nada de nada. Nos dejó a todos tocados y a su familia hundidos. El padre murió al 1 año y medio de un infarto y su esposa desarrolló un cáncer incurable que tardó solo 1 semana en llevársela por delante. Casi mejor, porque su dolencia, su verdadera enfermedad, no podía tratarse con quimioterapia. Tras incontables visitas a su casa para consolar al marido de mi mejor amiga, no puedo negarlo. Me acabé fijando en él. No fue cosa de un mes, ni de un año. Fueron meses y meses de trato, de roce, conversaciones. Al principio eran visitas esporádicas para cerciorarme de que comía, de que limpiaba su casa.
en definitiva de que no se convirtiera en un despojo. Más tarde logré convencerle de que acudiera a misa conmigo, como antaño, para rezar por ella y porque el Señor la cuidara allá donde estuviera. Al cabo del tiempo, hará ahora 2 años y 2 meses, durante una tarde de vinos y confesiones, nos besamos. Creo que no hace falta que explique mucho más. Simplemente surgió. Cada noche antes de dormir, yo encendía una vela de lavanda en memoria de Patricia, su aroma preferido, para hacerle ver que jamás la sustituiría y que solo estaba cuidando del que aún era su marido. Estaba segura de que, allá donde estuviera, ella me entendería. Las veces en las que iba a su casa a dormir, también lo hacía. Se había convertido en una costumbre que a mí me ayudaba a conciliar el sueño, a sentirme protegida. Es probable que otros lo vean como una simple lavativa de conciencia. Una de esas noches, Víctor me confesó que todo aquello de mantener viva la memoria de Patricia le estaba empezando a pasar factura. Me decía que no se sentía cómodo, que le hacía pensar que le estaba poniendo los cuernos conmigo y le afectaba a nivel emocional. Cedí. Primero, dejamos de ir a misa, y luego desaparecieron las velas. Al contrario que a él, todo esto causó en mí el efecto contrario, y mi propia cabeza me empujó a pensar en si no era yo quien estaba traicionando a mi amiga. Todo dio un giro cuando, una tarde, tras volver del trabajo, descubrí a Víctor con una bolsa de basura repleta de cosas de Patricia. Me dijo que había quitado todas las fotos y recuerdos de su exmujer, de mi amiga, que no hacían más que acumular polvo y ocupar un espacio que él, que ambos, necesitábamos llenar. Me dolió como si hubiese sido yo misma la condenada a permanecer en aquel rincón oscuro. No podía creérmelo. Discutimos. Recuerdo que monté un buen escándalo. Tanto que incluso bajó uno de los vecinos y tuve que salir yo a la puerta a tranquilizarle. El hombre, extrañado, miró varias veces dentro de la casa, buscando a Víctor. Como no le vio, me miró a los ojos y, en susurros, me advirtió: «Tenga cuidado con este. La última vez que escuchamos una discusión aquí fue con su mujer. Al día siguiente se había ido de casa». Lo dijo remarcando sus palabras con unas comillas simuladas con los dedos. Me dejó sorprendida. Tanto que, cuando fui a comentárselo a Víctor, me lo encontré en el salón, descompuesto en lágrimas. Me costó varias horas consolarle y hacerle ver que no se preocupara, que sus nervios, su actitud, tenía que ver con la cercanía del aniversario de la huida de Patri. Según afirmé eso, se le iluminó la cara. Fue cuando apareció el plan del senderismo. Yo odiaba caminar porque sí. 1000 veces me invitaron ambos a salir a la montaña, y siempre me negué. Solo un día accedí a ello, y fue aquel en el que se casaron. Por eso, fuimos Víctor y yo aquella mañana, en homenaje a su matrimonio y para, digámoslo así, pedirle permiso a Patricia, de forma simbólica, por nuestra relación. Sí, ya sé que parece una tontería, pero de verdad que necesitaba algo así, aunque ni siquiera lo supiera. Pensé que tenía sentido. Acudí el día de su cumpleaños al lugar que más le gustaba del mundo, al mismo sitio en el que se casó con la persona que amaba, en el aniversario de su boda y, para que, ironías del destino, aquella que la había llevado a aquel altar recibiese su bendición. Esa noche dormimos en mi apartamento. Yo vivía al norte de la capital, bastante más cerca de la sierra. Nos levantamos temprano, aparcamos el coche y comenzamos a andar. No tuvimos que caminar mucho. Él estaba de muy buen humor, pero todo se volvió extraño cuando, tras girar en un recodo, el que fue el altar de su boda apareció en el horizonte. Seguía igual que aquel día, rodeado de nieve en el camino y limpia toda la superficie de la piedra. Una sensación de angustia se apoderó de mi estómago y me punzó en las sienes, detrás de los ojos. Me costaba avanzar. Tenía la sensación de que la temperatura se elevaba e incluso de que la nieve se derretía a nuestro alrededor. Era primavera. El sol calentaba lo suficiente, pero no para ese fenómeno. Sentía cómo una mirada de odio se clavaba en mi nuca y yo no era capaz de determinar de quién se trataba. Víctor debió de darse cuenta de que algo no iba bien y me preguntó. Le contesté que quizá aquello no era una buena idea. Él se rió e insistió en que subiera allí con él para que pudiera disfrutar de las vistas como tantas veces había hecho con Patricia. Además, me dijo, tenía algo que preguntarme y solo lo haría desde allá arriba. Me ofreció la mano y me preguntó, ¿confías en mí? Era la misma frase que Aladín le decía a Yasmín para que ésta se montara en su alfombra voladora. Yo le respondí, claro, y a partir de ahí todo se vuelve difuso. Algo explotó a mi lado, y ambos salimos despedidos por los aires. De la fuerza del impacto,
Mi mano se soltó de la de Víctor y caí contra la pendiente. Empecé a rodar. Mi vista se perdió en tonos azules, pardos y amarillentos. No distinguía la arriba del abajo y, con cada giro, algo nuevo comenzaba a doler. Primero fue un brazo, luego la cadera. A continuación, el costado, las costillas y, por último, la cabeza. Y entonces, la oscuridad. Desperté. Estaba ciega y no podía mover un músculo. Mi cuerpo era una fábrica de dolor a pleno rendimiento durante una huelga a la japonesa. Notaba la cara pegajosa y tenía claro que, al menos, una de las piernas estaba rota. El frío me atravesaba la carne, los músculos, instalándose en el centro de los huesos, paralizándome por completo. A mi alrededor, solo el canto de los grillos y el rumor lejano de alguna alimaña correteando por la vegetación. Perdí el conocimiento varias veces y otras tantas volví en mí. El aroma a lavanda y pasto húmedo me envolvía, y tras él, un poco alejado, algo parecido al pergamino, a la ropa vieja. Detecté también el olor oxidado de la sangre y me temí lo peor. No sabía nada de Víctor, al que había visto caer junto a mí. Recuerdo que le llamé casi en susurros. Nunca me respondió. Alguien pronunció mi nombre y desperté. El amanecer hacía acto de presencia, pero mis sentidos estaban abotargados a causa del frío. Aquella extraña mezcla de olores seguía ahí, a mi alrededor. No podía ver nada. No porque mis ojos no funcionasen, sino porque había ido a parar contra lo que me parecía una piedra y, además, estaba acostada sobre un grupo de matorrales. Fue entonces cuando la luz del sol comenzó a bañarme y desperezó mis músculos. Reuní todas mis fuerzas y, con una mano en el suelo, me elevé. El pánico se apoderó de mí. Quise gritar, pero la impresión de lo que vi tuvo el efecto contrario. Tras varios intentos ahogados por mi propia impresión, por fin conseguí hacerlo con todas mis fuerzas. Obvié el dolor, el extraño ángulo en el que se encontraba mi pierna y también los sesos de Víctor, que yacían desparramados bajo su cabeza abierta, apoyada sobre el canto de una roca dentada. Lo ignoré todo, ya que el que hasta aquel momento era mi amante se encontraba aferrado a algo que no tenía sentido. Y no lo tenía, porque el cadáver de Valeria, mi mejor amiga, mi familia escogida, yacía momificada bajo el cuerpo húmedo y sanguinolento de Víctor, abrazados, como si el destino les hubiese deparado esa postura. Rodeados de matorrales, bajo la espalda de Patricia, una cama de lavanda la recibía majestuosa y florida, como un lecho digno de una reina de fantasía. Él mantenía la boca abierta en un rictus de terror, y ella, con sus labios replegados hacia atrás y con sus dientes viejos al descubierto, metía su lengua de pergamino en su boca, en un beso seco y eterno. Su mano derecha, coronada por el anillo resplandeciente, se enredaba en el cabello del que fue su marido. Me desmayé. Cuando desperté me elevaban por los aires. Una sanitaria ataviada con el uniforme de rescate me susurraba al oído: «Tranquila, ya estás a salvo». Desde entonces todo lo recuerdo entre brumas y niebla. Me ha visitado la policía y les he contado palabra por palabra las mismas cosas que firmo en esta carta y que, juro por mi honor, pasaron tal cual las cuento. Aún no me he recuperado del shock que me ha supuesto el que la policía encontrase en mi casa una carta mecanografiada y firmada por mí. En ella aseguro que he encontrado a Patri y que me iba para reunirme con ella. No recuerdo haber escrito eso. Bueno, más bien, yo no he escrito eso. Llevo ya 3 semanas en el hospital y no sé si será por culpa de los medicamentos, pero he soñado con Patricia en más de una ocasión. Todas las veces me despierto con ella gritándome: «¿Me entiendes ahora? ¿Me entiendes ahora?». No necesito que nadie me crea. Sé con fe ciega que es real, que Patri me está hablando en sueños. Y esto es todo lo que puedo apuntar de momento. No sé si mis palabras servirán a las autoridades para esclarecer todo lo ocurrido. Sé que más pronto que tarde tendré que declarar ante un juez y volver a contar todo esto. Espero que, para ese momento, las fuerzas del orden tengan más pistas que ayuden a saber qué es lo que pasó con mi amiga y hasta qué punto estaba involucrado Víctor. Firmado, Valeria Díaz Díaz.